Hola, nos alegra que nos estés acompañando el día de hoy. Esperamos que sea de mucha bendición y el Señor pueda hablar a tu corazón. Te dejamos con el mensaje de hoy. Que el Señor bendiga ricamente al pueblo de Dios. Este mes tenemos el privilegio de poder llevar adelante una serie de estudios, tanto octubre y noviembre. O sea, son los últimos meses y quizá en diciembre estemos todavía trabajando con Primera y Segunda de Timoteo, una de las cartas o algunas de las cartas que a mí particularmente me gustan mucho. Vamos a tener la oportunidad de irlas estudiando periódicamente y somos varios facilitadores que estaremos con usted jueves a jueves para comunicarle el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿le parece? Déjeme orar por usted. Padre, gracias por la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios a través de la exposición de tu palabra. Pedimos por favor que a la luz de esta aventura tan hermosa, donde cada uno de los facilitadores irá exponiendo de la forma más fiel y de conformidad a lo que el autor bíblico ha querido comunicar para nosotros. Que haya las mejores aplicaciones, enseñanzas, profundidad, que tú nos regales una experiencia extraordinaria en la palabra de Dios. Gracias por tu amor, gracias también por tu fidelidad. Ahora nos permitimos entrar en esta hermosa aventura, como lo hemos dicho, sabiendo que la guía del Espíritu Santo nos acompañará y, por supuesto, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, esta es una carta muy hermosa, una carta muy fresca. Se la están escribiendo a un joven y eso le da un matiz muy interesante. Yo he titulado este estudio que voy a estar compartiendo básicamente en el capítulo 1, en donde me voy a concentrar. El capítulo 1 tiene 20 versos o 20 versículos. Título para esta ocasión: comprometidos con la sana doctrina. Podría decirse diferente: comprometidos con la sana enseñanza. La fecha en la que se escribe la carta a Timoteo es aproximadamente, recuerden siempre que nosotros nos servimos de otras fuentes, de hombres que son estudiosos, mujeres estudiosas de la palabra, porque hay de los dos, y las fechas no son necesariamente exactas y precisas, pues dependemos de muchos documentos, que algunos son más fieles que otros por el tiempo de su hallazgo. Más o menos entre el año 61 y 64 después de Cristo. ¿Quién es el autor bíblico? Siempre me gusta aclarar, el autor es Dios. En definitiva, el autor es Dios. Pero llamamos autor bíblico a aquella persona que el Espíritu Santo inspiró para poder plasmar el texto en un papiro y que luego pudiese llegar hasta nosotros con el tiempo. El autor es el apóstol Pablo y los destinatarios, o sea, las personas a quienes va dirigida esta carta, recordemos que es una carta también conocida como epístola, es una literatura epistolar, significa que tiene características diferentes a lo que es un evangelio o un libro histórico o un libro poético o en su defecto apocalíptico o un libro de profecía. Profecía es la palabra correcta. Entonces los destinatarios son las iglesias. Pablo está escribiendo estas cartas que vamos a verlo ya casi dentro de sus características, cartas pastorales. Son cartas para las iglesias, pero normal y naturalmente iban dirigidas a una persona específica. En este caso, el destinatario directo es Timoteo y lo vemos desde el mismo saludo. Características, yo quiero decir 4 características de esta epístola. Número 1, que es una epístola, pero esa no es una característica, esa es su naturaleza, su estructura literaria. Las epístolas se conocían o se destacaban o se caracterizaban por tener un saludo, un cuerpo donde iba el contenido, saludo, cuerpo de la carta y finalmente una salutación o saludo de despedida. Despedida básicamente es la mejor palabra. Las características, bueno, es una epístola pastoral. Eso a mí me gusta porque trata a profundidad temas del cuidado pastoral y lo que
nosotros como iglesia debemos desarrollar en ese acompañamiento los unos a los otros. También es una epístola personal. Fue escrita directamente al discípulo a quien Pablo amaba, que es Timoteo, a uno de los que él amaba. La epístola es eclesiástica. La palabra eclesiástica viene de la palabra eclesia. Eclesia significa los convocados, los llamados hacia afuera, que es donde viene por transliteración la palabra iglesia. Entonces, esta epístola es una epístola que podríamos decir que responde preguntas acerca de la iglesia y de su organización en el sentido general. Disculpen. Y finalmente, la epístola es una epístola apologética. ¿Qué significa apologética? Apologética significa defensa del evangelio. Entonces vamos a ver a Pablo muy interesado en destacar este elemento de defender el evangelio. No porque el evangelio necesite que lo defienda, no, el evangelio es la buena noticia de que Dios envió a Jesucristo al mundo para salvar al mundo. Pero en el camino se tergiversa y se enseñan otras cosas que no son necesariamente lo que el evangelio mismo significa. Por esta razón, vamos a ir tratando la carta para que nosotros podamos ver lo que está sucediendo aquí. Hay un propósito. Normalmente las cartas tienen un propósito y aquí vamos a señalar 3 propósitos muy concretos. El primero, Pablo está queriendo animar a Timoteo. Timoteo es su joven discípulo, pero en la vida ministerial y pastoral nosotros tenemos altos y también bajos. Y en este caso es muy probable que las condiciones que se están viviendo en este particular, en este momento, en la vida de Timoteo, lo estén afectando y Pablo desea animarlo en su fe, pero también en su caminar o su andar cristiano. El segundo propósito es alentar a Timoteo en su enseñanza para contrarrestar las falsas enseñanzas y los errores doctrinales. Entonces, alentarlo y decirle, mira, hay que tener cuidado y hay que enseñar con fuerza sobre las doctrinas o enseñanzas verdaderas para contrarrestar los errores que se están dando de tipo doctrinal. Y finalmente, el último propósito es enseñar los requisitos de los oficiales en la iglesia. Y eso lo vamos a ver ya prácticamente al final de la carta. El apóstol inicia con un típico saludo. El típico saludo es un saludo que yo llamo un saludo singular. Pablo hace notar que él no es apóstol de forma antojadiza. Dice la palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea, Pablo está diciendo aquí 2 cosas. Yo no soy apóstol porque se me antojó, porque me autonombré. Eso es muy importante. Escuche. Pablo está apelando que su nombramiento, su apostolado está conectado directamente con la voluntad absoluta de Dios. Entonces, Pablo es apóstol por el mandato de Dios, o sea, casi nada, y del Señor Jesucristo. Esto me demuestra a mí, teológicamente hablando, cuando hablamos teológicamente, estamos pensando desde la perspectiva de la fe. Hacer teología es pensar desde la perspectiva o razonar o filosofar en el tema de Dios. Dios es nuestro Señor y Creador y desde esa perspectiva todos somos teólogos. ¿Sabía usted que usted es teólogo o teóloga? Sí, porque en tanto que usted piense y diga, bueno, ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios? Es que no entiendo. Y usted menciona la palabra Dios y usted está pensando en ese ser superior, creador de todo cuanto hay y existe, ya usted está haciendo teología, ¿se da cuenta? Pero también aquellos que dicen, no, yo no creo en Dios. Dios no existe. Esas personas también están haciendo teología porque están refiriéndose al Dios que nosotros entendemos, conocemos, que es creador de todo y lo están descalificando, pero de alguna manera tuvieron que pensar en Dios. En este sentido, y de manera como lo dije, teológicamente hablando,
veo una complicidad divina. Eso me gusta. Donde tanto el Padre en su manifestación, o sea, Dios manifestándose como Padre y Dios manifestándose como el Hijo, Jesucristo, el Señor de señores, delegan en el apóstol Pablo que el apostolado. Y Pablo dice, yo lo defiendo. Y en este caso, recuerdo, apóstol, soy enviado de Jesucristo por mandato de Dios, no por mi antojadiza decisión o capricho humano. Ahora, ¿para quién es el mensaje? Como dijimos anteriormente, siendo que esta carta es pastoral, personal, eclesiástica y apologética, la persona directa a quien se dirige la carta es al joven Timoteo. Entonces, si tuviéramos que responder para quién fue dirigida esta carta, como que a usted le envíen una carta y en la parte de afuera diga para y pongan su nombre. Para Carlos Vázquez, su nombre. O para Marixa Arroyo, su nombre. Usted dice, esa carta es para mí. Aunque dentro de la carta vengan conceptos que a la postre van a ser buenos y positivos y van a ser muy, muy notables para todos. Por ejemplo, si a usted les llegara una carta donde dijeran, quiero que sepas que a partir del próximo año el arroz va a bajar a la mitad de precio, usted se alegraría, estoy seguro. Pero esa buena noticia no solamente le va a afectar a usted positivamente, sino que también a mí, a sus familiares, a los vecinos, porque para todos bajaría el arroz. Imagínese usted solo como un ejemplo sencillo. Ahora, si ya sabemos que la carta está dirigida a Timoteo, pero que también va a afectar a las iglesias, entonces quiero recordarles quién es Timoteo. Timoteo en primera instancia es hijo de una mujer judía. Y su papá era griego, madre judía, padre griego. Eso le daba de alguna manera una doble nacionalidad. Era judío, pero también era griego. Y en los días de Jesús esto era una gran bendición, tener la posibilidad de ser afectado por las dos nacionalidades. Pablo mismo en algún momento tuvo la oportunidad de apelar a César porque era ciudadano romano. Igual le pasaba a Timoteo. Timoteo entonces, desde esta perspectiva, yo podría decir que era un híbrido, que significa que tenía de ambas culturas. Conocía muy bien la cultura griega, pero también la judía. Eso le daba no solamente la posibilidad de tener dos culturas, sino dos cosmovisiones. Podía entender muy bien a los judíos como podía entender también a los griegos. Dice la Biblia en Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Podríamos agregar no creyente. ¿Se imagina usted la fusión que había en Timoteo? Recuerde la cita, Hechos 16:1. También Primera de Corintios 4:17 nos recuerda que Timoteo fue discípulo de Pablo. O sea, fue alumno, fue aprendiz, fue un adherido, fue una persona que siguió los pasos de Pablo. Pablo fue quien lo formó, quien lo educó en los caminos del Señor. Dice la Biblia en Primera de Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué maneras de Pablo y qué bendición la de Timoteo, que Pablo, el autor proporcionalmente hablando más grande del Nuevo Testamento, pueda decir esto de un joven como Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, voy a enviarles a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les va a decir a ustedes que yo enseño lo mismo a ustedes, amados hermanos de Corintio, como en Tesalónica, en Éfeso, en donde quiera. Ese es el mensaje de 1 Corintios 4:17. Entonces vemos que Timoteo es un híbrido, padre griego, madre judía, o madre judía y padre griego. Pero también es un discípulo de Pablo. Y consecuentemente, Pablo lo menciona como su colaborador. Colaborador, es
una especie de colega que ya está haciendo lo que Pablo también hace. En muchas cartas de Pablo lo encontramos. Segunda de Corintios 1:1 y Primera de Tesalonicenses 1:1, Filemón 1:1. En el saludo, Pablo se refiere de esta manera. Solo un ejemplo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia, paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice, yo estoy aquí con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores que son Silvano y Timoteo. Lo que quiero destacar es el privilegio que tenía este joven para ser considerado como colaborador del apóstol Pablo. El deseo de Pablo para este joven, de acuerdo al saludo, lo expresa con 3 palabras que son muy utilizadas por lo menos por el apóstol Pablo, y todas tienen un impacto importante. Primero, gracia. Segundo, misericordia y paz. Gracia, la gracia es ese favor inmerecido. La misericordia es cuando nosotros no recibimos lo que de verdad merecemos. Y paz es un beneficio integral. Es un beneficio que cubre todas las áreas de la vida. Era la típica palabra hebrea shalom, que comunicaba esa idea. Entonces Pablo dice, yo te bendigo con gracia. Que el Señor te dé gracia, esos favores que no mereces, que Dios te los dé. Aquellas cosas que mereces, como juicio, como castigo, que el Señor no te las dé. Que tenga misericordia de ti y te ministre con paz. O sea, salud en todas las áreas. A continuación quiero mostrarles un bosquejito que me parece un tanto pedagógico, o sea que es educativo, que nos va a ayudar a aprender lo que está pasando en los versículos siguientes. Vamos a ir al versículo 3 y vamos a reconocer la primera idea. Pablo está entregando una misión. Entonces vamos a llamar a esta primera idea una misión o la misión de un hombre que ama a la iglesia. Él va a entregar, va a delegar una misión a Timoteo. Entonces, el que entrega la misión es Pablo. El que la recibe es Timoteo. Pero Pablo es un hombre que ama profundamente a la iglesia y tiene una razón para hacerlo. Primero, su conocimiento del Evangelio y lo que Cristo hizo por la iglesia y por él. Y segundo, que Pablo ha fundado estas iglesias. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero. Eso está en Hechos capítulo 18, verso 19. Voy a permitirme esta cita, tal vez no todas, pero esta cita quiero permitirme leerla para ustedes. 18, 19 y 20, dice el apóstol. Dice Lucas narrando, contando sobre lo que sucede, que recuerde, Lucas es el autor del libro de los Hechos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho voto. Y llegó, verso 19, a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Primera vez que Pablo llega a Éfeso, y lo hace en su segundo viaje misionero. Más tarde, en el capítulo 19, verso 20, vemos que Pablo permanece allí, pero ahora por 3 años. Capítulo 19, verso 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario también ir a Roma. Y enviando a Macedonia a todos los que le ayudaron, Timoteo y Erasmo, y se quedó por algún tiempo en Asia. Ese tiempo fue aproximadamente 3 años. Ok, pero ¿quién era o qué era Éfeso? Una ciudad muy importante. Una ciudad que competía con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría.
era una de las ciudades más grandes del imperio. Era un centro de comercio, un centro de política. Allí se mezclaban las religiones de Asia Menor y se encontraba en Éfeso aquel famoso templo dedicado a la diosa Artemisa, la diosa Diana. Estaba localizado precisamente en Éfeso. La iglesia de Éfeso llegó a tener muchos problemas por estar precisamente permeada de todo este tipo de amenazas y de doctrinas falsas que enseñaban los otros grupos que convergían en esa ciudad. Entonces la misión que Pablo le está entregando a Timoteo es, ok, quiero que cuides de lo que está pasando en Éfeso porque se está contaminando la doctrina que nosotros hemos compartido. Entonces, literalmente dice el texto, primera de Timoteo, ahora sí, capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente. Estaban tergiversando la enseñanza que Pablo había entregado. Entonces, la misión es reorientar la doctrina que nosotros hemos enseñado y que se está mal enseñando. Se está enseñando diferente, pero ahorita vamos al problema. ¿Cuál era el problema? Que es la segunda idea. La misión es corregir, enseñar, reorientar la doctrina que se estaba enseñando mal. 2. ¿Cuál era el problema? Había un problema que debía ser tratado con urgencia. Entonces el problema tiene dos connotaciones en los versos 3 y 4. Primero, se está enseñando diferente. El problema no es que se enseñe diferente como forma, sino es que el contenido estaba siendo alterado. O sea, se está enseñando diferente y mal. Segundo, estaban enseñando con fábulas y genealogías interminables. ¿Qué significa? Las fábulas es una figura literaria donde le permiten a los animales hablar incluso y crear mucha fantasía. Pero las genealogías interminables eran cuentos que se habían inventado para tratar de conectarlos con la historia más antigua y probar la veracidad de su mensaje. Esto, por supuesto, no era otra cosa más que trampas pedagógicas para poder camuflar o engañar las falsas doctrinas que estaban queriendo impartir e introducir. Quiero detenerme aquí para recordar que esto no es nuevo en la iglesia de hoy. Muchos también se han dado la oportunidad de formular su propio evangelio, tomando doctrinas, enseñanzas y van creando un evangelio que al fin y al cabo es un evangelio, desde mi perspectiva, muy a conveniencia. Si la Biblia habla de congregarnos, entonces las personas comienzan a decir, pero bueno, la verdad es que somos iglesia, y entonces le dan una base bíblica para finalmente decir, por eso yo no me congrego. Algunos que son un poquito difíciles para poder entregar al Señor lo que es del Señor, entonces justifican el tema de que el diezmo pertenecía al Antiguo Testamento y entonces yo creo que esto es algo que están usando hoy los nuevos facilitadores, predicadores, pastores, para quitarnos el dinero, y Dios no necesita dinero, y ya es otro elemento con el que voy construyendo mi propia doctrina, porque son áreas en donde yo tengo problema. Si me cuesta orar, entonces yo voy a dar muchos argumentos y voy a buscar pasajes que de alguna manera, por ejemplo, den sustento, como en el caso de la salida del pueblo de Israel. En Éxodo 14:14 dice que el pueblo estaba desesperado y el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés lo mira y le levanta las manos y le hace así con los hombros, y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen. Entonces algunos dirán, no es necesario orar, hay que actuar, hay que ir para adelante. Todo eso son tergiversaciones y es enseñar diferente, enseñar mal a lo que la narrativa histórica de la Biblia nos está diciendo. Entonces, amados, tenemos un problema y luego la denuncia de múltiples consecuencias por causa de ese problema viene en el versículo 4. ¿Qué estaba pasando? Los problemas generan consecuencias, buenas o malas. Dice la palabra,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahí está el encargo. ¿Qué está generando este tipo de problemas? Bueno, disputas, altercados, discusiones, polémicas, divisiones, y eso no edifica. Entonces, note qué interesante. Pablo lo que está queriendo decirle a Timoteo es: necesito que te quedes en Éfeso para que puedas consolidar el evangelio que hemos predicado, el cual ya está siendo manoseado, el cual ya está siendo alterado, está siendo mal instruido, mal enseñado diferente, pero diferente en su contenido. Y eso está generando serias consecuencias. Y finalmente las personas terminan retirándose, que es lo mismo que sucede hoy en nuestros templos, en nuestras congregaciones. Después de escuchar tanto, digo yo, arroz con mango entre una enseñanza y otra, y tenemos tantos predicadores en el aire y tantas corrientes, las personas terminan acomodándose y saliendo de sus congregaciones. Y Pablo tenía mucho celo en cuanto a la urgencia de vivir en iglesia, vivir en una iglesia local como una familia o muchas familias haciendo familia. Esto definitivamente no trae edificación. Entonces, aquí lo que yo les quiero comunicar es que tengamos presente y con mucho cuidado lo importante que es prestar atención a problemas como estos, que no están ausentes en nuestros días. La tergiversación, distraernos de la verdad, no ser serios y estudiosos con el texto bíblico para tratar de entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar de una manera objetiva, sin alterar nosotros su verdad bíblica, aunque esa verdad nos confronte y no necesariamente responda a lo que yo quiero, pero sí a lo que necesito espiritualmente. Entonces, hay un mandamiento que va a venir en el versículo 5 y de una vez Pablo dice cuál es el propósito de ese mandamiento. Recuerde que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: necesito que pares, que detengas. Y no es pararse en la puerta de la sinagoga o del templo, de la iglesia, y decir: no van a entrar las falsas doctrinas. No, es combatiéndolo con una enseñanza limpia, con una enseñanza correcta. Eso es lo que va a poner en evidencia a todas aquellas falsas doctrinas. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban, ni lo que afirmaban. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a esta sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Les voy a resumir qué está pasando acá. Pablo dice: hay un problema, y el problema es que se está alterando la sana doctrina y necesitamos enseñar la palabra de Dios, el mensaje del evangelio. Pero cuando lo hagas, quiero que lo hagas con amor. El mandamiento tiene un fundamento de amor y consiste en detener la propagación de las falsas enseñanzas, pero no llegar con garrote, no llegar de una forma impropia. Pablo le va a ayudar dándole algunos tips que le van a ayudar, que van a mejorar el trabajo de Timoteo. El propósito del mandamiento es corregir, pero corregir con amor. Este amor es el fruto de un corazón limpio. Para eso, Timoteo tiene que ir con un corazón limpio, donde sus hermanos, que al fin y al cabo son sus hermanos. Esto requiere una verdadera relación íntima con Dios. Un corazón de buena conciencia, no un corazón que se proyecte, un corazón que venga a atacar las áreas en donde Él es fuerte, pero ellos son débiles. No, es un corazón que tenga una conciencia de verdad dada por Dios. Un corazón que no finja la fe, como lo dice acá.
lo que significa que la fe puede ser fingida. Mucho de lo que sucede en nuestras congregaciones es un acto de fe. Nos bendecimos, nos saludamos, nos amamos y lo hacemos en la fe de que Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Pero podemos fingir esa fe, podemos actuar esa fe. Por eso Pablo dice, un corazón que no finja la fe. Una persona que no tenga estas características, entonces va a caer en lo que estaban cayendo estos hombres, vanas palabrerías. Hablan, piensan, y voy a usar la palabra que quiero usar, juegan de que saben mucho, pero dice la Biblia que realmente no saben nada. Son ese tipo de hombres y mujeres amados y amadas, pero se convierten en una especie de legalistas, y el legalismo ha afectado fuerte a nuestras iglesias, porque el legalismo lo que pretende es que otros cumplan lo que yo no he podido cumplir, pero lo exijo y lo demando sin un fundamento ni siquiera de autoridad personal. Entonces, amados, ¿qué dice Pablo de la ley? Pablo dice que la ley es buena y también nos dice para quién fue dada. La ley fue dada para los justos, la ley no fue dada para los justos, porque el justo no tiene que mirar a la ley porque ya la cumple. El problema no es para el justo, pero sí para los injustos. Y aquí hay una lista larga: transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros. Todos estos hombres son hombres que están en desventaja. Son hombres que los vamos a meter en un solo paquete y les vamos a llamar pecadores. Y de pronto usted termina identificándose con algunas de sus acciones o con la palabra pecador. Cada uno de ellos necesita la corrección y Pablo lo sabe. Pablo sabe que ellos necesitan ser corregidos, pero no ser eliminados, sacados, destruidos, que a veces es un poco el concepto que tienen algunos. Lo que no sirve, que no estorbe, y literalmente expulsan, sacan, dañan, hieren a la misma iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estas personas? Estas personas tienen características como las personas que están en los hospitales o como esos carros que llevan a los talleres. ¿Qué necesitan esas personas? Ser tratadas, que alguien pueda arreglarlos, que alguien pueda restaurarlos. Y de la misma manera pasa con la iglesia. La iglesia es un taller de pecadores donde todos vamos para ser restaurados. Y esa es la idea que el apóstol Pablo dice, porque esta es la evidencia del evangelio que yo he recibido. Un evangelio restaurador, pero un evangelio que se predica con el carácter que Dios ha querido que se predique sin ser alterado. Ahora vamos a un segundo bloque en donde Pablo nos va a dar 3 lecciones, que es del verso 12 al verso 20. Voy a permitirme por lo menos leer el verso 12 y el verso 13 y 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aquí está la primera idea. La segunda: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo que aquí vamos a encontrar son 3 ideas, de las cuales ya 2 se han presentado acá. Número 1, hay gratitud. El apóstol Pablo está dando gracias de una manera directa. A veces nosotros somos agradecidos, pero somos agradecidos de manera indirecta. Es como quien no quiere la cosa, como que quiero dar gracias, pero a la vez digo no, mi orgullo no me lo permite. Pablo está siendo muy humilde y dice, doy gracias directamente. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y Pablo de una vez dice, doy gracias a Cristo Jesús porque Él me fortaleció. Cuando leo este verso y cuando lo estudio, no puedo menos que pensar en Efesios capítulo 6, verso 10, pasaje que muchos hemos utilizado, y comienza diciendo así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza.
Pablo lo tiene claro. Pablo sabe que él es fuerte no por él mismo, sino porque en Cristo él ha logrado esa fortaleza. Entonces, gratitud directa a Dios, a Cristo, porque él sabe que es de su Señor quien viene la fortaleza que le permite mantenerse de pie e ir hacia la meta. Pablo le reconoce como su Señor. Esto me gusta. Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está diciendo de alguna manera Jesús, Cristo o Cristo Jesús tiene poder y dominio absoluto sobre mí. Mi voluntad ha sido sometida a Él, a quien en este momento le agradezco. Una actitud agradecida delante de Dios. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo está agradeciendo? Bueno, porque Dios en Cristo Jesús lo ha tenido por fiel, lo ha considerado como una posibilidad para el ministerio. Cuando usted ve la historia de Pablo, usted dice, de pronto Pablo tenía todos los atestados para ser un apóstol, para ser una figura sobresaliente. Bastaría leer Filipenses capítulo 3, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, educado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, o sea, tengo celo por lo que creo, tengo convicciones y celo. Pero cuando usted ve lo que sigue, que es parte del testimonio de Pablo, usted dice, wow, la verdad es que ¿cómo es posible que Pablo haya sido considerado siquiera para ser creyente? Cuando antes de capítulo 9 del libro de los Hechos, Pablo no es otra cosa más que un perseguidor de la iglesia. Literalmente, hasta los mismos cristianos le tenían miedo. Entonces, amados, hoy Pablo está diciendo, Señor, te doy gracias, porque si los demás no saben, yo sí sé quién soy yo. Y no solamente sé quién soy yo, sino que agradezco que a pesar de todo y a pesar de mí mismo, tú me hayas tenido por fiel, hayas contado, te haya placido tomarme en cuenta y ponerme en el ministerio. Son palabras de las que me apropié hace muchos años y le dije al Señor, igualmente pienso yo, te doy gracias porque tú me has fortalecido y además lo has hecho en el poder del Señor, no en mis fuerzas. En mis fuerzas hace rato yo no estaría. Y te has dignado a colocarme en el ministerio, tu servicio. Me has dado una plaza dentro de tu macra empresa divina. Gracias, Dios. Pablo está muy agradecido. Y ahora viene el testimonio. En el testimonio, Pablo dice, literalmente, pues la gracia del Señor fue más abundante con la fe en el amor en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. O sea, en la fila yo soy el primero. Hay que ser humilde para, después de ser un instrumento tan precioso, instrumento como misionero, como pastor, como consejero, como discipulador y como misionero destacado, escritor del Nuevo Testamento. Tal vez no todo esto estaba ya en el papel, pero realmente estaba pasando. Y él dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Ahora continúa diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo está diciendo, yo soy de todos el más vil pecador. Y si yo me regreso al verso 13, usted va a ver cosas como estas. Habiendo yo sido antes blasfemé contra mi Dios, perseguía la causa de Jesús e injuriador, fui recibido a misericordia. Ese es el testimonio que el apóstol Pablo nos está dando y él está muy agradecido, aunque reconoce que todo esto fue producto de su ignorancia. No lo justifica, pero le explica, producto de su incredulidad. Él no creía en el Dios de los cristianos, por lo menos hasta ese momento. Pero su testimonio termina siendo el fruto de la indescriptible gracia de Jesús, que se va a mostrar a través de la fe y del amor. Dos palabras que forman un matrimonio. Fe
y el amor en el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho. Pablo es un fiel testimonio del propósito de Cristo al morir en la cruz. Si las demás personas podían ver lo que Jesús hizo en el apóstol, entonces estaban preparados para poder creer y continuar adelante en el ministerio del cristianismo o en el camino del cristianismo. Pablo va a expresar ahora con palabras muy concretas su gratitud. Y él dice, por consiguiente, dice el versículo 17, al Rey eterno, inmortal, invisible, único, sabio. Pero vamos a ir un momentito con calma antes de pasarnos o que se nos vaya el tiempo. Él dice, el Rey eterno. Rey significa el que reina. Y su reino es un reino que es eterno, o sea, que no tiene principio ni fin. Y los reyes son poderosos, tienen todo poder. Entonces, el Rey eterno al cual Pablo se refiere es uno que tiene el poder eterno, porque no tiene principio ni tiene fin. Siempre ha tenido el poder. Y Pablo dice con gran júbilo, al Rey eterno, inmortal, que no muere, invisible, que es espíritu. Y las leyes físicas no lo pueden detener, tampoco lo pueden contener. Él trasciende todo lo físico, que es lo que más podría limitarnos. Único, y apela entonces a su santidad. No hay otro como nuestro Dios. Sabio, o sea, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Y para ese Dios que él está describiendo, que es su Dios y le da todos estos atributos en alabanza y adoración, dice, sea para él honor y gloria eternamente. Aleluya. Finalmente, Pablo va a hacer una transferencia. En el capítulo 1, versos 18 al 20, primero Pablo está reconociendo que siendo él quien era, la gracia de Dios fue mucho más grande que todas las cosas que él había hecho en contra de los cristianos. Cuando se contrapone la gracia de Dios y nuestros pecados, la gracia termina siendo siempre superando nuestros pecados porque Dios es amor. La misericordia fue el vehículo que el Señor utilizaba para que los demás alcanzaran la salvación. Ahora, ¿cuál es su deseo? Su deseo es que Timoteo haga suyo el consejo que él le ha dado. Su preocupación y celo por la iglesia se la está entregando directamente a Timoteo. Y le dice así, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Cumple, continúa con la tarea que hemos iniciado de acuerdo a cómo se profetizó, se habló de ti. A esto nosotros le llamamos transferencia de vida. Y para que esto pueda funcionar, Timoteo tiene que cuidar de dos cosas, de su fe y su buena conciencia, como lo termina explicando el apóstol. Para que esto no le suceda como a Himeneo y Alejandro, son los últimos dos ejemplos que pone Pablo en el versículo 20. No sabemos a ciencia cierta quién fue Alejandro. Pensamos que fue colaborador de Himeneo según las fuentes. Pero ¿cuál fue el error que cometió Himeneo? Eso lo explica 2 de Timoteo 2, 17 y 18, que tergiversó también la doctrina. Y Pablo dice sin asco, por eso lo entregué a Satanás, privándolo de la comunión de la iglesia. No significa que se lo dio al diablo en sacrificio, que es como algunos lo interpretan, sino que lo apartó, no le dio el privilegio de continuar en comunión con la iglesia de Jesucristo. Si pudiéramos concluir, diríamos que el consejo es sumamente claro por parte del apóstol Pablo. Primero, Pablo dice, las palabras se reciben, el espíritu de la enseñanza es, las palabras se reciben de quien vengan. ¿Y quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, un hombre que tiene toda la autoridad porque Dios mismo lo comisionó juntamente con el Señor Jesucristo, no porque sean dos dioses, sino porque juntos en esa complicidad de manifestación divina lo encomendaron. Dios desea que nosotros amemos la iglesia
como Jesús en primer lugar la ha amado y como Pablo la amó y como Pablo se permitió trascender o transmitir o traspasar o delegar a sus colaboradores como por ejemplo Timoteo para que hicieran lo mismo. Nosotros debemos estar prestos para hacer defensa del evangelio en todo momento, pero no se puede defender un evangelio que no se conoce. Eso se llama apologética, una palabra muy técnica. Pablo nos ejemplifica a nosotros la gratitud. Debemos de dar gracias todos los días por el privilegio que tenemos de que Dios nos haya tomado en cuenta para la salvación y darnos consecuentemente, prestarnos un ministerio. Alabemos al Rey. Yo creo que podemos alabar juntos a Dios y decir al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único, pero además sabio, Dios, a Él sea honor y gloria por cuanto por los siglos de los siglos. Pablo dice, este mandamiento, hijo mío, te encargo. De la misma manera, nosotros lo hacemos con mucho respeto y humildad. Defendamos, preocupémonos porque la enseñanza de la palabra del Señor sea correcta. Y no repitamos la historia que no edifica, como lo hicieron aquellos hombres que también tuvieron su propio juicio. ¿Qué le parece si me permite orar en este momento? Bastaría continuar leyendo este libro para darnos cuenta que hay muchas más enseñanzas, pero yo creo que ahora podemos orar y comprometernos con el Señor para que Él nos dé el deseo, el ánimo de ser fieles en el estudio de la palabra para compartirlo también a otros y que la palabra corra y sea glorificada. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de tener texto bíblico y gracias también porque podemos compartirlo con otras personas. Señor, pero sobre todas las cosas, porque esta palabra no sea adulterada, no sea tergiversada, como lamentablemente en los últimos años y décadas se han movido muchas doctrinas, terminando permitiéndose significar otra cosa muy diferente a lo que tú estableciste. Y eso ha debilitado nuestro evangelio, nuestro compromiso. Las familias, los muchachos, los padres. Señor, por favor, permite que tu pueblo vuelva a la palabra. Gracias por la enseñanza del apóstol Pablo. Gracias por tu amor. Bendecimos al pueblo que está en su casa y los bendecimos en el poder del Espíritu Santo, dándote la gloria a ti, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente. Espere esta palabra el próximo jueves, si Dios nos presta la vida. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún mensaje. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Spotify. Bendiciones, nos vemos en la próxima.